Un tercer hijo de la profecía, Harry Potter X Assassin's Creed Harry Potter con muchos cambios en el canon. Hogwarts no comienza a los 11 años, sino 3 años después, y ese es, de lejos, el cambio más grande, que trae consigo muchos otros cambios de forma natural. Los de primer año son mayores y más maduros, pero también más testarudos y decididos. Los de séptimo año tienen entre 20 y 22 años y, por lo tanto, están prácticamente en edad universitaria. Harry habrá vivido con sus parientes abusivos durante 3 años más. Hermione será más socialmente torpe al principio, pero también más decidida a ser más inteligente que todos. Ron será más un idiota insufrible porque estuvo con sus hermanos gemelos durante más tiempo. Prométeme que lo traerás a Amelia a primera hora si no sobrevivo a la noche, director exigió una voz débil. Selena, haré lo que pueda, respondió una voz envejecida en un tono evasivo. Te di suficiente información para que les pegues donde más les duele. Lo exijo, dijo la voz débil sin vacilar. Recurrí a ti como señor del lado de la luz y líder de tu pequeño grupo porque se supone que debes defender el bien. Amelia es la única en quien confío para criarlo bien, especialmente después de lo que le pasó a su hermano. Yo defiendo el bien, tenlo por seguro, prometió en voz baja la voz anciana del supuesto líder de la luz, como si quisiera que todos, incluso él mismo, no se enteraran de lo que decía. ¿Cómo se llama? Talion McNair. Nunca le dejes saber que fue Rabastan Lestrange quien obligó al pobre muchacho a convertirse en parte de este mundo después de que el Señor Oscuro y mi padre me vendieran a él. Su padre no es más que un monstruo cruel con piel humana, ofreció la voz débil, pero comenzó a debilitarse. Me encargaré de ello, Selena. Duerme ahora, intentaré cerrar tus heridas lo mejor que pueda, la instó el director en un susurro. Una vez que la voz debilitada de una mujer joven ya no dijo nada y en su lugar vino una respiración débil y desigual, la voz envejecida habló una vez más mientras se acercaba a quien escuchaba, sin que todos los demás presentes lo supieran. Otro niño nació al final del séptimo mes, justo antes de la medianoche. Si no hubiera estado cerca de las salas de Hogwarts, nunca lo habría sabido, incluso tiene una marca, pero la recibió antes de nacer. Seguramente el niño no puede ser marcado como igual a Tom antes de respirar por sí mismo, monologó la voz en contemplación mientras el dueño de la voz cogía al tranquilo bebé. Lo siento, muchacho, por hacer lo que es necesario. Por si acaso la profecía tiene que recaer sobre ti, no puedo permitirte que vayas a casa de la señorita Bones o que te quedes con tu madre, no te preocupes, Selena susurró la voz aún más baja, tan baja que era un milagro que el recién nacido en sus brazos pudiera oírla. Puede que no salga como lo deseabas, pero esto es por el bien mayor. 13 años y 11 meses después, Talion, llamado Tim en el orfanato en el que creció, se encontró contemplando todo lo que sabía que era verdad sobre el mundo y aprendió durante las primeras horas de su vida, como cualquier otro día. Director, señor de la luz, líder de la orden. Talion estaba seguro de que su difunta madre Selena había hablado con un tal Albus Dumbledore desde el primer minuto en que comenzó su conversación. A pesar de no conocer a esta Selena McNair, todos los demás nombres en su intercambio eran familiares para el alma dentro del recién nacido Talion. Un alma que creció leyendo libros y fanfiction sobre Harry Potter y viendo las películas también, en su última vida. No recordaba mucho más de su vida anterior, pero esta reencarnación le hizo muy consciente de sus primeras horas de vigilia en este planeta. Selena escapó de las garras de los mortífagos y de Voldemort el día de su nacimiento y, en lugar de ir al ministerio, a San Mungo o a cualquier otro lugar, su madre decidió encomendárselo a Albus Dumbledore, director de Hogwarts y poseedor de innumerables títulos y nombres. Nacido el mismo día que el protagonista de la historia original con la que Talion está familiarizado, Voldemort por una razón u otra lanzó hechizos letales sobre Selena y a su vez golpeó su útero, marcando a Talion en el proceso y haciéndolo elegible para ser un hijo de la profecía original si su madre había desafiado a Voldemort antes. Tal vez era una espía que vendía información a otros. Ciertamente no parecía que fuera la primera vez, especialmente si conocía a Amelia Bones, quien luego se convertiría en la jefa del departamento de Aurores y enemiga acérrima de la facción de los mortífagos. Y todo esto llevó al alma madura a saber una cosa con certeza. Albus Dumbledore ignoró los deseos de su madre y lo puso en un orfanato muggle en lugar de llevarlo a Amelia Bones como suplicaba su madre. Otra cosa de la que estaba seguro era que Dumbledore no curó a su madre. O eso o ella no podía curarse y murió después de que Dumbledore lo dejara en el orfanato porque Selena debió haber llegado cerca del director muy herida. Recordaba con mucha claridad lo primero que sintió en su nuevo cuerpo. Dolor.
Una herida le fue infligida antes de dejar el calor del cuerpo de su madre, y este dolor lo despertó de la neblina en la que se encontraba su conciencia al renacer. Una herida que resultó ser una cicatriz permanente que se extendía perfectamente horizontal sobre el puente de su nariz. Tenía una longitud que iba casi exactamente de pupila a pupila sin importar cuánto creciera, iba en una línea perfectamente recta. Su madre y, posteriormente, él deberían haber recibido una maldición oscura y cortante, porque recién después de su primera magia accidental esta herida comenzó a cerrarse, probablemente porque su propia magia así lo quiso. Se preguntaba todos los días cómo Dumbledore podía dejar una cicatriz así en un recién nacido, porque, a pesar de que se curaba sola, le dolía todos los días durante años. No importaba lo que los cuidadores habían intentado antes, la herida tenía bordes ennegrecidos que no cerraban hasta que su magia la arregló a la edad de 7 años. Solo después de eso, el dolor familiar se desvaneció lentamente hasta convertirse en un escozor incómodo y luego en una picazón apenas perceptible. 13 años después de su nacimiento, la cicatriz era un pálido resto literal de lo que había sido, pero incluso con su tez clara, todavía se notaba. Sin embargo, no estropeaba su apariencia decentemente atractiva, porque en lugar de llamar la atención hacia su nariz bastante alta, atraía la atención hacia sus profundos ojos azules que a veces se reflejaban con motas de bronce bajo la luz adecuada. Este agujero de mierda está en Londres. Tengo un control muy débil sobre la magia sin varita, pero la mierda es difícil. Estallidos mágicos definitivos que comenzaron cuando ese pervertido intentó tomar fotografías de las niñas en este orfanato. Y estoy 99% seguro de que soy un niño de la profecía en el universo de Harry Potter. ¿Dónde diablos está mi maldita carta de Hogwarts? Talión se quedó mirando fijamente la pared gris que tenía frente a él. A estas alturas ya estaba seguro de que, si este era el mundo de Harry Potter, se trataba de un mundo que funcionaba con leyes diferentes. Más aún porque él vivía en él. Estaba seguro de que se trataba de un universo alternativo o... Un mes más y escaparé pase lo que pase. Estúpida regla que dice que a los que huyen del orfanato no se les permite volver, por terrible que sea este lugar, es mejor que morir en las calles con incluso menos comida de la que consigo aquí, murmuró Talión, pensativo, antes de burlarse de sí mismo. Si Hogwarts existe después de todo, definitivamente no me inscribiré en Gryffindor, eso es seguro. Bueno, prueba con el número 86. Veamos si casi 14 años es suficiente para llamar a los elfos domésticos. Talión no habló a nadie con un suspiro y de repente adquirió un aire solemne. Yo, Talión Magnair, invoco a cualquier elfo doméstico leal a la casa Magnair y la casa Lestrange. Con expresión derrotada, el joven se desplomó en su silla cuando no pasó nada. ¿Será porque no soy lo suficientemente digno para sentarme aquí en este baño? Al menos no tengo los pantalones bajados. Supongo que los fanfics deben estar equivocados o algo así. Con un movimiento de cabeza y una mirada vacía en sus ojos, habló una vez más. Yo, Talión Magnair, invoco a cualquier casa libre. Se escuchó un ruido al otro lado de la puerta. Talión abrió de inmediato la puerta del cubículo para ver qué había al otro lado y vio a un humanoide de 1 metro de altura, golpeado, con orejas de murciélago y ojos del tamaño de pelotas de tenis que lo miraba con cautela, vestido con una manta endeble llena de agujeros. ¿Serás el nuevo amo Magnair? Preguntó el elfo doméstico con un tono cauteloso y derrotado. ¿Necesitarás los servicios de Patrick? ¿Tú eres Patrick? Preguntó el chico de cabello negro como respuesta, y el elfo doméstico asintió, apenas mirándolo a los ojos, estremeciéndose ante cada movimiento de la mano de Talión. Definitivamente han sufrido abusos, y bastante graves. Bueno, eso si los elfos domésticos se comportan como lo hicieron en la obra original. Completamente leales sin importar el abuso, a menos que su nombre sea Dobby, pensó Talión y habló. Eso depende, Patrick. ¿Por qué has respondido a mi llamado ahora y no antes? ¿Y cuántos Magnairs además de mí siguen vivos? ¿Eres el hijo de la señora Selena? Preguntó el elfo en respuesta, y Talión entrecerró los ojos. Él respondió con una pregunta a pesar de estremecerse sin parar. Definitivamente un poco diferente del original. ¿O es porque aún no estamos unidos y él no está completamente seguro de mi afirmación de ser un Magnair? Hasta donde yo sé, Selena Magnair es mi madre. Ella me dio a luz en presencia de Albus Dumbledore y, por lo que yo sé, he estado aquí desde entonces, respondió Talión, aunque inmediatamente se reprendió a sí mismo por compartir tantos detalles. Estaba demasiado emocionado por finalmente tener contacto con el mundo mágico y se olvidó de ser cauteloso primero y de dar información solo cuando se la pidieran.
La señora Selena fue buena con Patrick. ¿Tú eres bueno con Patrick? No veo por qué no lo estarías si respondieras mis preguntas, respondió Talion, aunque un poco acalorado. 1, porque estaba molesto consigo mismo, y 2, porque estaba molesto con ese elfo Patrick que no respondía a sus malditas preguntas. Entonces Patrick responderá. El viejo maestro Walden estaba vivo y habría matado al joven maestro Talion o algo peor si hubiera sabido de tu existencia. Por eso Patrick se quedó al lado del viejo maestro siempre que lo llamaste. Talion entrecerró los ojos. El nombre Walden McNair le decía algo, pero, aparte de que era un mortífago, Talion no podía darle ninguna importancia al personaje. Definitivamente no era tan instrumental para la historia como Lucius Malfoy, Severus Snape o incluso solo los Carrow entre los mortífagos. Espera, ¿no era él el tipo que el ministerio envió para matar al hipogrifo de Agri después de que atacó a Draco Malfoy? ¿Cómo murió Walden McNair? ¿Y cuál era su relación con mi madre? El señor oscuro torturó al viejo maestro porque su hija desertó y sufrió durante más de una década antes de morir hace 11 días y 14 horas. Era el padre de la señora Selena, respondió el elfo con un cariñoso recuerdo que le dio escalofríos a Talion. ¿O realmente le gustaba Selena o le gustó el hecho de que este supuesto abuelo mío fuera torturado y muriera a causa de las heridas? Observó Talion con calma. Entonces, soy el último McNair y tú te unirías a mí. ¿Es correcto lo que entiendo cuando digo que puedes o incluso debes unirte a un mago para recibir magia? El elfo miró a su alrededor con los ojos ligeramente entrecerrados antes de mirar a Talion por un momento. ¿Estás tratando bien a Patrick? ¿Me estás preguntando si quiero torturarte una vez que estemos unidos o algo así? Entonces la respuesta a tu pregunta es sí, te trataré bien. Solo hay 2 personas en este planeta a las que deseo infligir dolor. Y ninguna de ellas eres tú, respondió Talion, aunque susurró inteligentemente la última parte en su mente. A menos que estuvieras involucrado de alguna manera en que mi madre fuera atacada justo antes de mi nacimiento. En ese caso, Patrick estará feliz de unirse a usted, maestro Talion, cedió finalmente el elfo, aunque la aprensión era clara en su voz. Un breve toque de sus manos y una extraña sensación recorriendo la parte superior de la columna vertebral de Talion. Más tarde, se creó el vínculo entre los 2 seres en el baño del orfanato. Patrick, ¿puedes responderme algunas preguntas más? Esta vez, el elfo doméstico obedeció con gusto y respondió directamente cualquier pregunta que Talion pudiera tener. De hecho, él era el último McNair, lo que significa que su madre había muerto o había desaparecido de la faz de la tierra, y era uno de los 2 últimos Lestrange vivos que no fueron encarcelados junto con una tía abuela loca delirante que se casó con un miembro de la familia. Harry Potter y Neville Longbottom existieron, el primero fue aclamado como el niño que vivió y el vencedor del Señor Oscuro, tal como en la historia original. Así que la cicatriz sobre la cresta de la nariz de Talion no tenía ninguna posibilidad de ser un Horrocrux como la cicatriz del rayo del canónigo Harry. Era solo una cicatriz maldita apenas tratada, curada por su propia magia. Una de las muchas cosas por las que Dumbledore pagaría en una fecha posterior en la mente del chico. El paradero de Harry era desconocido y sus padres estaban muertos. Neville vivía con su abuela y su madre, famosa por estar postrada en cama. Frank Longbottom, a diferencia de la historia, murió a manos del padre y el tío de Talion, mientras que Bellatrix y Barty Crouch Jr. torturaron a Alice Longbottom, pero no lo suficiente como para volverla loca como en las historias. En cambio, Alice perdió el uso de sus piernas y estaba demasiado débil para salir de casa, o al menos eso es lo que cuenta la historia en este mundo. Y lo más importante. En este mundo, Hogwarts comienza a los 14 años, así que su carta probablemente llegaría en unas pocas semanas como máximo. Ya era principios de julio y el nuevo año comenzaría a principios de septiembre. Eso no había cambiado. ¿Y qué momento tan oportuno? No importaba qué planes tuviera Dumbledore para él, Talion no querría alertarlo de ningún cambio no deseado, por lo que el niño decidió permanecer en el orfanato al menos durante este año. Su abuelo le dejó una casa cerca de Glasgow, en el sur de Escocia, en la que podría vivir con Patrick, sin que el muerto lo supiera. La riqueza de su familia fue en su mayor parte despilfarrada según el elfo, pero sería suficiente para el futuro cercano mientras él recibía su educación mágica con estilo. Talion le ordenó al elfo doméstico que le trajera todos los libros que estuvieran en posesión de su abuelo y que él pensara que lo ayudarían a saber más sobre la sociedad mágica y las introducciones a la magia, así que eso fue lo que el niño hizo durante las siguientes semanas.
La biblioteca de Walden aparentemente no era muy amplia, así que antes de que llegara su carta de Hogwarts, el niño había leído todos los libros que Patrick estaba dispuesto a darle. Había algunos libros más sobre magia prohibida que aún no podía conseguir, pero a Talion eso no le importaba demasiado. Era mejor leer esos libros cuando tenía bases sólidas. Cada libro podría parecer mucho, pero los textos en los libros de magia tenían tan poca sustancia que Talion en algún momento comenzó a apenas mirar las páginas para juzgar si contenían alguna información o si eran solo cuentos de cómo el autor usó el hechizo para vencer a un rival o alguna tontería por el estilo. Ya conocía un montón de maldiciones sádicas y hechizos de broma incluso sin leer los textos prohibidos. Incluso Patrick pensaba que eran demasiados de todos modos, pero sus bases sobre el lanzamiento de hechizos eran obviamente deficientes. Aparentemente, había muy pocos libros introductorios en posesión de Walden. Cuando finalmente llegó su carta, el búho tenía una carta dirigida a la cama numerada que tenía en la gran habitación para los niños del orfanato que Talion compartía con otros 19. 19 olvidables don nadie que no dejaron ninguna impresión en Talion más allá de ser matones de voluntad débil que culpaban al mundo por sus circunstancias y a quienes no se les enseñó otra forma de pensar en los años que permaneció aquí. Una vez había intentado ofrecerles a los niños del orfanato una perspectiva diferente de la vida, pero este lugar tenía una manera de arrastrarlo todo consigo. Mientras tanto, la carta de Hogwarts decía exactamente lo mismo que decía el canon, excepto que simplemente aconsejaba encarecidamente a los padres que no permitieran que sus hijos trajeran escobas propias si eran de primer año en lugar de prohibirles que las llevaran. También había una pequeña nota que le decía a Talion que un profesor vendría a verlo dentro de 2 días, el 2 de agosto. Te lo estás tomando mucho mejor de lo que esperaba. Puede que seas el primer hijo de muggles al que visito en nombre de la escuela, pero me dijeron que esto sería muy diferente, dijo una bomba rubia con el pelo recogido en una cola de caballo y una túnica azul brillante mientras observaba al chico que tenía delante con una mirada escrutadora. La señora que dirige este lugar incluso me dijo que tu nombre era Tim, pero no preguntaste por qué tu carta decía Talion. Talion, poco acostumbrado a ver a una mujer tan bonita en el orfanato en decadencia al que estaba más o menos encadenado por la resignación, la indecisión y el aislamiento, apenas podía apartar la mirada de todos los hermosos rasgos que mostraba la profesora frente a él. No recordaba ninguna descripción sobre ella en el libro, pero la mujer que parecía tener 20 y tantos años frente a él podría convertirse fácilmente en una celebridad solo por su apariencia. Bueno, profesora, balbuceó, lo que pasa con la magia, aprendí que era especial desde el principio, cuando sucedían cosas raras cuando estaba agitada. Las posibilidades de que yo fuera la única en todo el mundo capaz de hacerlo parecían incluso menores que las de haber nacido con superpoderes como en los cómics que uno de los niños mayores trajo una vez, explicó Talion con calma, intentando todo lo que estaba a su alcance para alimentar su respuesta con tantas medias verdades y omisiones como le permitieran evitar mentirle descaradamente en la cara a la profesora. Mover cosas solo con el pensamiento, proteger a un niño de cualquier daño o hacer desaparecer el cabello de un abusador, era demasiado versátil para ser un poder singular, así que magia estaba entre mis principales opciones de respuesta. Patrick, su ahora elfo doméstico de confianza, le había dicho que muchos magos eruditos eran expertos en los conceptos básicos de las artes mentales y que el entrenamiento en oclumancia, el aspecto protector, y legeremancia, el aspecto ofensivo, permitirían a un mágico obtener poderes cercanos a los de un detector de mentiras. La legilimancia era fácilmente explicable en este sentido, pero entrenar el control de las emociones como oclumante aparentemente permitía a los magos convertirse en una especie de empáticos con aquellos no iniciados en las artes mentales. Algo así como los estafadores y los artistas del timo que leen a la gente fácilmente debido a sus años de experiencia, pero que se han convertido en expertos gracias al aspecto mágico de todo ello. En cuanto a mi nombre, una vez oí a la matrona decir que Talion era un nombre grosero y que en esta sociedad me convenía más un nombre cristiano respetable, explicó el joven, esta vez diciendo la verdad. Después supe que probablemente provenga de la palabra latina talionis, que significa represalia o venganza, así que supongo que eso la impulsó a cambiarme el nombre. Sin duda, tiene los ingredientes para ser una Ravenclaw, respondió la mujer rubia con un ligero movimiento de cabeza. Temiendo que Dumbledore la hubiera enviado allí con algún plan, Talion tuvo que desempeñar el papel de una niña despistada hasta el final. Una de las 4 casas de Hogwarts junto con Gryffindor, Hufflepuff y Slytherin.
Los que son seleccionados para una casa comparten muchas cosas, como dormitorios y clases entre compañeros de año, explicó la antigua profesora de runas con una ligera inclinación de cabeza, aunque por lo demás no delataba ningún indicio de que se diera cuenta de que Talión sabía más de lo que razonablemente debería. Mientras la profesora explicaba algunas cosas más tras recibir una lluvia de preguntas de Talión, los dos se dirigieron hacia el caldero chorreante con la ayuda de la monstruosidad violeta llamada el autobús noctámbulo. A pesar de estar mentalmente preparado, Talión salió del autobús con las rodillas temblorosas, aunque estaba satisfecho de ver que incluso la profesora estaba más conmocionada de lo que dejaba ver. Su primer objetivo en el callejón Diagon fue Gringotts, el banco mágico dirigido por duendes. Allí, los dos afirmaron con razón que él debería poder heredar la bóveda de la familia Magnair, que llevaba un mes inactiva. El cajero duende convocó la llave maestra y la volvió a forjar con unas gotas de la sangre de Talión. El muchacho no sabía cómo el profesor Bablin conocía sus circunstancias y las de su familia, y temía lo que habría sucedido durante la reforja si él hubiera sido un impostor y su sangre no hubiera sido reconocida por la llave maestra. La sonrisa desagradable ante su supuesto Goregrin ciertamente no tranquilizó a Talión en ese sentido. ¿Puedo saber más sobre los bienes de mi familia?, preguntó Talión mientras Goregrin los guiaba hacia el carro que los llevaría a la bóveda 688, la bóveda de la familia Magnair, en las profundidades del Banco Goblin. Por supuesto. Tu familia era demasiado pobre para tener un director general, y me llevé el libro de contabilidad por si me lo pedías. Tu bóveda contiene 8.947 galeones, 321 sicles y 102 knups, comenzó a explicar el duende tranquilamente mientras descendían en el carro de la montaña rusa que los llevaría a su bóveda. Tu familia no tiene deudas pendientes, ni deudores ni receptores, una parcela en el callejón Nocturne alquilada a un burdel dirigido por gente bastante desagradable y las escrituras de una casa mágica en Glasgow. Gringotts no gestiona nada más para los Magnair. La suma de sicles y knups es bastante baja, tendré que asumir que los convierten a la siguiente moneda más alta una vez que alcanzan cierta cantidad en la bóveda. ¿Y acaba de decir que soy dueño de un burdel? No, espera, ¿la familia se lo alquila a alguien que dirige un burdel? ¿Acaso quiero saberlo? El duende que los dirigía no mostró ningún remordimiento al burlarse abiertamente de él por su pobre familia ni dio ninguna indicación de lo que pensaba sobre el burdel, pero el poder adquisitivo de casi 10.000 galeones era más que suficiente para darle una cómoda ventaja en la vida durante y después de su educación mágica, por lo que a Talión no le importó demasiado la burla. Sin embargo, se sentía un poco mezquino después de que el duende escupiera más o menos a su familia. ¿Qué pasa con los artefactos almacenados en la bóveda? A nosotros, los goblins, nos importa poco toda la basura que tu especie acumula. Debería haber unas cuantas pilas de basura en tu bóveda, pero no hay ningún manifiesto. Talión reflexionó un momento antes de encontrar un agujero en la historia. Entonces nunca descubriré si algo fue robado. Goregrin le dirigió una mirada desagradable que le indicó lo estúpido que el goblin pensaba que era antes de decir, Walden Magnair no pagó por esos servicios. Así que sí, incluso si alguien de alguna manera robara tu preciada basura, nunca podrías hacer un reclamo con nosotros. ¿Nadie ha conseguido entrar en Gringotts? ¿Y por eso la gente como Walden no paga por este servicio? Preguntó Talión inocentemente, sabiendo perfectamente que si el canon estaba intacto a pesar de que habían pasado 3 años, Kirrell Mort había entrado en la bóveda que solía contener la piedra filosofal hacía apenas 2 días. Y el ceño fruncido en el rostro del duende le indicó cuán correcto estaba en su suposición, aunque Goregrin no admitió nada. Una vez dentro de la bóveda familiar, Talión no tocó nada mientras deambulaba por la entrada de una habitación tan grande como un apartamento promedio de 3 habitaciones. Por alguna razón, el profesor Bablin no conocía límites y comenzó a inspeccionar todas las chucherías oscuras que probablemente estaban guardadas en varios guardarropas, estantes y alacenas. Su paranoia de que ella fuera una agente enviada por Dumbledore se estaba desvaneciendo un poco en la última hora, pero el hecho de que ella hiciera un balance de toda esta bóveda que se mantenía sin tener en cuenta su presencia lo irritaba un poco. La paranoia en el fondo de su cabeza estaba ardiendo una vez más. Aún así, Talión no mostró nada por si se trataba de algún tipo de prueba. En cambio, le pidió ayuda para encontrar cosas que pudiera llevar consigo sin peligro y que lo ayudaran en su educación. Lo primero que seleccionaron fue una maleta mágicamente extendida que era ligeramente más pequeña que los baúles que había visto mientras caminaba por el callejón Diagon.
No era ni de lejos tan impresionante como el maletín de Newt Scamander en las películas de animales fantásticos y dónde encontrarlos, pero podía contener aproximadamente 3 bañeras llenas de objetos. Y venía con un hallazgo afortunado. Algunas de las cosas viejas de Hogwarts de su madre. Había algunas túnicas de Hogwarts que Bubbling identificó rápidamente como de bruja, varios libros con muchas anotaciones para los cursos posteriores en el nivel Newt, cuadernos para cada materia que tomó que databan de su primer año, un magnífico telescopio de aspecto antiguo con muchos acentos dorados que gritaban caro y delicados utensilios de escritura que el profesor de runas elogió como productos de alta calidad. Además, Talión solo tomó otras 2 cosas de entre los montones de basura, como dijo Goregrin con tanta elegancia. Algo que Bubbling identificó como una funda de varita de acceso rápido para duelo y una bolsa de piel de topo encantada, liviana como una pluma, con un espacio más grande en el interior que ahora usaría para el oro de sus compras y más tarde para llevar sus libros y útiles escolares. Una daga finamente elaborada, o más bien una daga de hoja corta, le llamó la atención porque la caja en la que se encontraba parecía mucho más antigua que cualquier otra cosa que hubiera en esta bóveda. La hoja era ligeramente inclinada y se volvía un poco más gruesa en el medio, mientras que el pomo del arma se enroscaba hacia el borde para darle al portador una especie de protección para la mano. Sin que se lo pidiera, el goblin le dijo que el nombre de estilo de espada era copis, que se usaba principalmente en la antigua Grecia, pero que era la favorita de unos pocos vikingos que lograron reunir suficiente hierro para forjar algo más que una cabeza de hacha, pero menos del necesario para una espada ancha. En la hoja misma había una runa particular que luego encontraría en muchas de las notas de su madre en forma de pequeños garabatos, pero su investigación sobre esta runa que parecía una A mayúscula estilizada con la parte inferior redondeada tendría que esperar hasta más tarde. En su camino hacia arriba, Talión no pudo evitar dar un golpe más debido a que Goregrin mostró un desdén abierto por él. De todos modos, ¿qué clase de nombre es Goregrin? «¿Tus padres deben ser muy crueles?», preguntó Talión con una sonrisa superficial mientras soportaba el viaje. El duende simplemente sonrió y se burló. «No sabes nada sobre nuestra noble cultura, mago». «Ah, ¿estás diciendo que tu verdadero nombre es otro, completamente impronunciable para aquellos que no pueden hablar galimatías?» El pequeño ensanchamiento de los ojos del duende fue todo lo que Talión necesitó para confirmarlo. Esos nombres eran todos tonterías. No había forma de que existieran duendes antiguos con nombres como Ragnok, Bogrod o incluso el más reciente Filius, el profesor de encantos mitad duende residente en Hogwarts, cuando algunos duendes en Gringotts tenían que lucir nombres como Goregrin o Blowclaw o alguna otra cosa idiota claramente destinada a molestar o intimidar. «Definitivamente un Ravenclaw», murmuró Bubbling con una sonrisa divertida mientras observaba esa corta conversación que terminó con Goregrin sin decir nada más. ¿Sería de mala educación preguntarle al profesor Flitwick cuál de sus padres le puso ese nombre? Se preguntó Talión mientras conversaba con el profesor de runas. Las goblins femeninas son mucho más agradables a la vista y su padre se emborrachaba mucho, o su padre humano es un bicho raro. Lo siento de antemano, profesor. El duende estaba dispuesto a ignorar al molesto chico y escoltó a los 2 mágicos fuera del edificio. Su primera parada una vez fuera fue la tienda de túnicas de Madame Malkin. El nombre de la tienda era mucho más largo e innecesariamente descriptivo, pero todos la llamaban así. El profesor insistió en que esta era la única tienda que ofrecía productos de alta calidad para los compradores de Hogwarts y lo arrastró hasta allí para que fuera más cómodo y para acortar su tiempo de espera posterior. «Ah, hola, cariño», los saludó la bruja regordeta dueña de la tienda cuando ambos entraron en la tienda, que por lo demás estaba vacía. Todavía era bastante temprano. «¿Estás aquí por tus túnicas de Hogwarts?» «Tienes razón, lo soy. ¿Puedes contarme cuáles son mis opciones?» «Si es posible, me gustaría que encantaran mi túnica, pero no sé mucho al respecto», preguntó Talión con facilidad mientras Malkin lo llevaba a ser violado por una cinta métrica, pero no antes de presentarse adecuadamente para no ser considerado grosero. «Solo sé que no necesito seda realmente cara ni nada por el estilo. Prefiero optar por la comodidad», dijo Talión finalmente cuando Madame Malkin terminó de presentarle sus opciones en un gran estante. «Ah, la seda como la seda de Acromántula retiene los encantos especialmente bien, por lo que tus opciones son un poco limitadas y no puedo prometer que los encantos se mantengan durante toda tu educación», explicó la costurera mágica aparentemente mientras tomaba nota de lo que sus instrumentos de abuso marcaban como las dimensiones de Talión. «Está bien, creo.
Es probable que vuelva a crecer de todas formas, y prefiero invertir mi dinero en ropa de calidad, cuando no me obliguen a usar un bolso negro anodino como ropa, respondió Talion, ganándose una pequeña risita de Madame Malkin. Finalmente, los dos se decidieron por un tipo mágico de lana de una especie particular de carnero originaria de Escocia que era de menor calidad que la seda, pero particularmente cómoda y mejor que la lana normal. Y se decidieron por 2 amuletos para sus túnicas. Uno para la frescura permanente, enmascarando cualquier posible hedor a sudor que pudiera acumular durante el día, y la regulación de la temperatura. Este último era lo suficientemente poderoso como para ayudarlo a salir unos minutos al aire libre durante una ventisca, pero no duraría mucho tiempo, y también lo protegería del calor extremo como una sauna, pero no podía resistir los fuegos mágicos o cosas por el estilo. Talion también derrochó un poco y pidió un montón de camisas, ropa interior y pantalones cómodos porque los que todavía tenía del orfanato eran todo menos cómodos. Durante todo ese tiempo, el profesor buscó en la tienda túnicas de brujas e incluso compró 2 que le enviarían por lechuza a su residencia más tarde en la semana, mientras que los 2 regresarían más tarde para recoger su pedido después de que terminaran con sus compras. Cuando salieron de la tienda, Madame Malkin amablemente le recordó a Talion que se clasificara en Ravenclaw, sus ojos eran del color perfecto con su color azul profundo y esas motas de bronce como los colores de la casa de los ingeniosos e inteligentes. Como Talion no quería una mascota mágica a pesar de pensar brevemente en Crookshanks y sus instintos de caza de animagos, se saltaron todas las tiendas de criaturas mágicas y terminaron comprando todas sus necesidades educativas antes de detenerse en Ollivanders. Talion tuvo que entrar solo, le dijeron que conseguir una varita era un evento profundamente personal, lo que lo dejó un poco perplejo. Balbuceo acababa de pasar un día entero eligiendo qué tipo de camisas de vestir debería pedir y hurgando en la bóveda familiar. ¿Cómo era esto más personal? No era solo una estratagema porque Ollivander le contaría todo a Dumbledore de todos modos. Calma tu paranoia, no todo el mundo está tratando de hacerte daño, se dijo Talion mientras se preparaba para un ataque sorpresa de Garrick Ollivander que apareció de la nada mientras caminaba hacia el mostrador de la tienda. Por coincidencia, ese clásico sobresalto no ocurrió ya que Garrick estaba contemplando algo mientras miraba visiblemente un cierto lugar vacío en un estante de su tienda. Ah, hola saludó el anciano cuando Talion captó su atención. Está aquí para recibir su primera varita, señor. Hola, señor Ollivander, soy yo saludó Talion cortésmente mientras observaba la vieja y sucia tienda. Mi nombre es Talion McNair. Ah, ¿alguna relación con el difunto Alden Selena McNair? Preguntó el fabricante de varitas sin parecer un entrometido a pesar de su tono insistente. Si el conocimiento de Talion sobre este mundo era cierto, el anciano mago probablemente quería mostrar su memoria contándole sobre la varita de su pariente. Selena, mi madre, según la matrona respondió Talion con una sonrisa cariñosa para demostrarle al hombre que era capaz de tener sentimientos positivos si de verdad se lo contaba a Dumbledore. Y los sentimientos tampoco eran fingidos. Respetaba a su madre y se sentía agradecido por el regalo de la vida que ella le había dado. 10 pulgadas exactamente. Hecha de arce con fibra de corazón de dragón, lo recuerdo bien. No sabía que tenía un hijo. Ollivander describió instantáneamente la varita de su madre con una sonrisa ansiosa antes de continuar con toda su explicación sobre cómo una varita elige al mago como lo hizo con Harry en los libros. Talion simplemente entrecerró los ojos ante la información mencionada casualmente sobre su madre. ¿Cuál es tu brazo de varita entonces, muchacho? Preguntó el anciano mientras observaba con curiosidad los numerosos estantes con largas cajas que contenían las varitas apiladas sobre ellos. ¿Te refieres a mi mano dominante? En ese caso, soy ambidiestro, explicó Talion con una sonrisa que solo él sabía que era forzada. Nació claramente zurdo, pero la directora del orfanato que enseñaba a los huérfanos a leer y escribir decía que ser zurdo era obra del diablo y que todos los que escribían con la mano izquierda eran adoradores del diablo, paganos malvados. ¿Por qué alguien pensaría que el diablo, si es que existe, se aburre lo suficiente como para hacer que todos sean malvados en función de la mano que prefieren para hacer cosas como escribir? Era absolutamente ridículo para Talion, pero no perdería el aliento con la vieja bruja más de lo que ya lo había hecho. El entrenamiento forzado le permitió escribir con ambas manos, y el chico pensó que era mejor ver este resultado final como una bendición en lugar de algo que debía ser castigado. Su vida en el orfanato prácticamente había terminado con su asistencia a Hogwarts, a menos, por supuesto, que Dumbledore tuviera otros planes para él.
Oh, esos son raros, elogió Ollivander mientras le daba a Talion una rápida mirada de arriba a abajo antes de traerle las primeras cajas para que las probara. Las varitas con núcleos de fénix eran, con diferencia, las más raras entre las opciones debido a lo pequeña que es la población mundial de fénix en comparación con los unicornios y los dragones, por lo que Talion solo pudo probar 2 de ellas que no lo eligieron a él al final. Las varitas se sentían como ladrillos muertos en sus manos. La varita predestinada de Harry Potter, que era la varita hermana de la que les dio a los 2 chicos sus cicatrices, ya debería haber sido tomada de todos modos hace 2 días, por lo que la armadura de la trama de lograr que un Priori Incantatem sucediera durante un duelo con Voldemort estaba fuera de cuestión. Algunas maderas de varita peculiares fueron descartadas rápidamente antes de que el fabricante de varitas le entregara a Talion la 13ª varita, que instantáneamente se sintió completamente diferente para el joven mago. Ansioso por haber encontrado su pareja a pesar de hacerlo en el desafortunado 13º intento, Ollivander rápidamente explicó lo que el niño sostenía en su mano. Uno de los últimos trabajos de mi padre, ya que estaba entrando en años. No te equivoques, la artesanía está en su apogeo, comenzó el anciano. Palo de rosa, un tipo de madera de varita que personalmente uso muy poco, y pelo de cola de unicornio de exactamente 25 centímetros, como el de tu madre. Es bastante flexible, como suelen ser las varitas de palo de rosa, y una vez que te ganas la lealtad de esta varita, debería servirte durante mucho tiempo. Se sabe que el pelo de unicornio es un material básico que no favorece a ninguna rama de la magia en particular, aunque al principio funciona un poco peor con las más oscuras, pero esto se compensa con la combinación con el palo de rosa. Por espinosas que sean las rosas, las varitas de palo de rosa son conocidas por su protección feroz y su rápida represalia, y funcionan bien con la protección o la maldición, como tu nombre. Ah, una combinación realmente adecuada. Talion escuchó atentamente la explicación completa, tratando de descubrir sus futuras fortalezas y debilidades lo mejor que pudo. A pesar de los planes vagos que ya tenía, las características le serían útiles en los próximos años. Ese día, la profesora Babbling lo dejó en el orfanato con una imagen muy positiva de él en su mente. Literalmente se lo dijo mientras lo alentaba a leer sobre runas para que pudieran seguir charlando como lo habían hecho aquel día, cuando él tomaría su asignatura optativa dentro de 2 años. Los días que faltaban para el fatídico viaje en el expreso de Hogwarts los pasó leyendo o, mejor dicho, hojeando casi religiosamente todas las notas de su madre. Su madre claramente no era la bruja más dotada que revolucionó la magia con su comprensión, pero su caligrafía increíblemente prolija le proporcionó muchas anécdotas fáciles de entender para conceptos más difíciles de explicar. Por ello, Talion se centró especialmente en los amuletos y en el cuaderno de transfiguración, aunque se dio cuenta de que Selena debería haber tenido un talento particularmente grande en este último. Apenas podía esperar a volverse tan competente como ella, posiblemente incluso eclipsarla y hacer lo que hicieron los merodeadores y convertirse en un animago. Cuando Patrick lo hizo aparecer en la estación de King Cross, o más bien en un callejón cercano, Talion estaba entusiasmado por ver cómo resultaría el mundo mágico con todos estos cambios menores y mayores en la historia original. La diferencia de edad para la inscripción por sí sola debería tener algunas consecuencias bastante obvias, ya que los estudiantes nacidos de Muggles estaban a mitad de su educación en lugar de apenas salir de la escuela primaria. Más maduro, más sensato y, por desgracia para todos, justo al comienzo de la pubertad, donde la sobrecarga hormonal es tan grande, muchos personajes icónicos deberían comportarse de manera muy diferente a la historia. Harry sufrió abusos durante 3 años más, lo que posiblemente destruyó por completo su inocencia, lo que podría resultar en que simplemente no le importara si lo seleccionan para Slytherin. Talion podía admitir que estaba ansioso por ver si las maquinaciones de Dumbledore fallarían o no en el primer paso que dio su salvador. Hermione pasó más tiempo aislada de sus compañeros y probablemente era aún más torpe socialmente de lo que ya era. O tal vez aprendió lo que hizo mal, maduró y se convirtió en una mariposa social. Ron tuvo que soportar 3 años más en casa, probablemente con más complejos de inferioridad y superioridad que los que tenía originalmente. Y eso significaba que los gemelos y sus travesuras serían más refinadas o, mucho más probable, alcanzarían un cierto nivel de crueldad que estaba lejos de ser una diversión inofensiva. A menos, por supuesto, que Molly Weasley pasara esos 3 años adicionales enseñando modales a sus hijos. Neville tenía incluso menos confianza en sí mismo que en los libros, o la supervivencia de su madre postrada en cama lo cambió por completo.
Si se parecía un poco a lo que era en los libros, Talion seguramente intentaría hacerse amigo del chico. Neville, a pesar de no saber nada sobre su última vida, era uno de los personajes favoritos de Talion, aunque solo fuera por el notable desarrollo del carácter del niño de repuesto de la profecía. Y luego estaba Draco Malfoy en el otro lado de la moneda. 3 años más de lavado de cerebro por parte de su padre lo convirtieron en alguien realmente astuto en lugar de francamente desagradable o incluso más autoritario. Este pensamiento en particular también lo hizo reflexionar, preguntándose cómo reaccionarían los hijos de todos estos mortífagos a su existencia si se revelara su verdadera ascendencia. Lo etiquetarían como un traidor a la sangre porque la acción de su madre incluso le valió a su fiel abuelo, uno de los mortífagos originales según Patrick, una dosis letal de sufrimiento prolongado mediante tortura por parte del Señor Oscuro. ¿O lo recibirían con los brazos abiertos para mantenerlo entre ellos? Cuando Talion entró en el andén 9¾ fue uno de los primeros porque no tenía ganas de esperar en el orfanato. Como no tenía ganas de hablar con Mana de repente, también encontró inmediatamente una caja vacía en el tren y se puso cómodo. Iba vestido de forma mucho más elegante que durante su estancia en el orfanato. Llevaba una camisa blanca perfectamente planchada y ajustada, unos pantalones oscuros de color carbón y elegantes zapatos de cuero marrón oscuro. Se notaba su complexión delgada, aunque también lo hacía parecer un poco fibroso. Nunca le había dado mucha importancia al ejercicio físico, con la esperanza de que su magia y sus estudios dieran como resultado un método para lograr un físico perfecto sin el trabajo duro necesario. Sin embargo, su apariencia actual lo mostraba como nada más que un joven refinado. Mientras leía el cuaderno con la maleta encima y su concentración totalmente centrada en la escritura de su madre, al principio no se dio cuenta o más bien ignoró a 2 chicas y un chico que entraban en su compartimento. Los 3 permanecieron extrañamente callados y miraron a Talion con fascinación. El joven había sentido claramente su presencia, aunque no le importaba ignorarlos un poco más. Finalmente, cuando el tren empezó a moverse, Talion no pudo soportarlo más y miró hacia arriba. Estaba bastante seguro de saber quiénes eran esas 2 chicas, pero el nombre del chico seguía siendo un misterio por el momento. Hola, ya que las presentaciones aún están abiertas, haré los honores. Mi nombre es Talion Magnair, pronto entraré en primer año, huérfano mágico y tristemente criado en el mundo Muggle, saludó Talion, adaptando su saludo a lo que parecían ser 3 vástagos de sangre pura. Ah, terrible para ti, amigo. ¿Tienes algún parentesco con Walden Magnair? Preguntó el chico con expresión curiosa, pero una de las chicas le dio un codazo en el costado. Ignora a Terry, mi nombre es Parvati, ella es mi hermana Padma Patil. Probablemente no podamos ocultártelo, así que lo admitiré. Somos gemelas. Sorprendente, lo sé, presentó Parvati, la futura Gryffindor y la más extrovertida de las hermanas gemelas. Por muy extrovertida que pareciera, Gryffindor o Hufflepuff eran sus únicas opciones y el sombrero seleccionador funcionaba únicamente con estereotipos, por lo que su selección probablemente no cambiaría. También se convertiría en la compañera de baile de Harry para el baile de Navidad si nada cambiaba, aunque eso parecía poco probable si todos eran más maduros. O tal vez era incluso más probable. Parvati y Padma eran impresionantes, para tener 14 años. De hecho, ni él ni ellas parecían tener 14. Gracias a la maduración mágica, todos los estudiantes que podía identificar, incluido él mismo, parecían tener 16 años como mínimo. Terry Bot, un placer, finalmente saludó el niño mientras Padma le hacía un gesto de saludo a Talion ya que su hermana ya la había presentado. ¿Serás una garra entonces como esos 2 idiotas? Preguntó Parvati con una sonrisa mientras miraba el cuaderno de Talion. Oye, estaré orgulloso de honrar la tradición de nosotros, los bots. Durante cientos de años, todos los bots fueron seleccionados para Ravenclaw. De alguna manera, esta declaración solo le valió una risita de Parvati mientras murmuraba débilmente nosotros bots en señal de burla. ¿Puedes contarme más sobre Ravenclaw? El profesor Bagling, que me guió, y Madame Malkin me dijeron que me iría bien en esa casa y, dado que no tengo conocimiento sobre nada más, tu información podría resultar muy valiosa, preguntó Talion cortésmente, aunque Parvati lo miró como si le hubiera crecido otra cabeza. Amigo, ¿no dijiste que te criaste en un orfanato Muggle? ¿Por qué hablas así? 3 años fuera de Hogwarts aparentemente la convirtieron en una marimacho en lugar de una dama de sangre pura más refinada con raíces en la India. Muy bien, claro, hermano. Finken, ¿quieres contarme algo sobre la casa de los idiotas?
Preguntó Talión una vez más, haciendo todo lo posible por sacar a relucir su auténtico acento londinense, lo que le valió un gesto de aprobación de Parvati, pero hizo que el chico se encogiera por dentro ante el probable acento equivocado. Después de todo, creció en las afueras de Londres entre adultos que iban a la iglesia. Y, a partir de ahí, Talión entabló una relación tentativa con las gemelas Patil y una futura Ravenclaw. El largo viaje hacia Hogwarts transcurrió en una agradable compañía mientras Talión aprendía más sobre ellas y les contaba sobre su aún desconocida ascendencia, afirmando que solo conocía el nombre de su madre y que estaba emparentado con la verdadera familia McNair, gracias a su capacidad para entrar en la familia. No hubo interrupciones en el camino, salvo para la señora del carrito que les ofrecía dulces para comprar. Ni Neville ni Hermione buscando a la rana Trevor. Ni Draco buscando a el Harry Potter. Así que Talión se sorprendió un poco cuando vio por primera vez al infame niño que vivía cerca del gigantesco Hagrid reuniendo a los de primer año. Inteligente, con ojos verde esmeralda y cabello oscuro y desordenado, como en los libros. Decididamente más bajo que los demás y más bien delgado, como en los libros. Pero sus ojos no expresaban inocencia ni asombro, no. Mostraban un cálculo silencioso en cada interacción. Se mantenía visiblemente apartado de todos y tenía las manos en los bolsillos, y su breve sonrisa hacia Hagrid mientras reunía a los de primer año fue la primera emoción real que Talión pudo ver en el rostro del niño. Aparte de eso, Talión podría admitir que el actor original fue una excelente elección de reparto para él si no fuera por el color de ojos del actor. Lo mismo con la mayoría de los personajes más famosos que se mostraron repetidamente en las películas, bueno, el trío dorado y Hagrid hasta ahora. Después del paseo en bote, las presentaciones de la profesora McGonagall, el susto de los fantasmas y su entrada al gran comedor para ser clasificados, el joven mago con recuerdos de otra vida podía decir con confianza que la mayoría de los personajes clave de año escolar se comportaron completamente diferente a como aparecen en los libros. Harry estaba callado y distante, no le decía nada a Ron e ignoraba a Draco cuando lo llamaba Harry Potter. Hermione era muy similar. Ciertamente no le contó a nadie sobre su fascinación por el techo encantado sobre el que leyó en un libro. ¿Y Neville y Ron? Ambos se relacionaban con confianza con algunos compañeros que aparentemente conocían antes de venir aquí. Un grupo tan grande, me olvidé de preguntar sobre un preescolar al que asisten estos jóvenes magos y brujas antes de que comience Hogwarts. ¿Es por eso que parecen conocerse? Tal vez como un sistema de tutoría grupal o guardería. Cuando comenzó la clasificación, los primeros personajes conocidos fueron ordenados exactamente como estaban en los libros, y las dos primeras brujas fueron convocadas. Anna Abbott y Susan Bones, ambas fueron ordenadas en Hufflepuff. El primer cambio de canon fue con Michael Corner, quien en lugar de Ravenclaw fue seleccionado para Gryffindor. El chico en sí no tenía importancia hasta donde Talión sabía, solo actuaba como una de las futuras citas de Ginny Weasley, seguido por una breve mención de que él salió con Cho Chang algún tiempo después de la muerte de Cedric. Por extraño que parezca, Stephen Cornfoot, que era igual de olvidable que Michael, estuvo completamente ausente de la selección. Luego estaba Hermione Granger, quien fue seleccionada para Ravenclaw después de conversar con el sombrero parlante durante varios minutos. Neville Longbottom se acercó al ser llamado y mostró nervios por primera vez desde que Talión lo vio. Y él también fue seleccionado en una casa diferente y terminó en Hufflepuff en lugar de Gryffindor. Si Dumbledore era de hecho un titiritero malvado, su plan ya se había descarrilado por completo en este punto. Sin Neville como salvador de repuesto, sin Hermione para contrarrestar toda la ignorancia de los dos chicos en el trío dorado, los eventos canónicos que Talión confiaba que podrían suceder a pesar de la diferencia de tiempo de 3 años ahora se habían descarrilado por completo. Y con ese sentimiento, la profesora McGonagall finalmente llamó. Talión McNair. Una vez, Isobel McDougal fue seleccionada para Ravenclaw, tal como en los libros, incluso si no se podía estar seguro de si Isobel y Morag eran la misma persona. En cualquier caso, aquí se la llamaba Isobel. Con pasos seguros y sin mirar a ninguno de los profesores después de ver que todos los que sospechaba que estaban allí, como Quirrell, Snape y todos los demás, Talión se sentó en el taburete y se colocó el sombrero en la cabeza. Evitó especialmente la mirada de Dumbledore en caso de que sus emociones sobre el hombre salieran a la superficie. «Oh, esto es nuevo», exclamó el sombrero después de varios momentos de silencio. «Los recuerdos de una vida pasada no son nuevos para mí, pero esto es algo más. Horrocruxes, ¿eh? ¿Y tienes un plan para 4 de ellos? Buena suerte, muchacho. ¿Me escuchas? Prueba, prueba».
¿Está encendida esta cosa? Vamos, muchacho. ¿Estás bromeando conmigo, no? Jeje, discúlpame. Entonces, ¿estás obligado a guardar mis secretos o puedo esperar que Dumbledore me destroce la mente en unos días? No te preocupes, muchacho. Godric fue muy específico al respecto. No se lo diré a nadie sin tu permiso expreso. Y sabré si te sientes influenciado para dármelo. Entonces confiaré en ti y en mi conocimiento adquirido en fanfiction. ¿Alguna posibilidad de sacarte la espada de Gryffindor cuando nadie esté mirando? En primer lugar, no. A menos, por supuesto, que acabes en la Cámara de los Secretos como he visto en tus recuerdos. En segundo lugar, no estás buscando entrar en la casa de Godric, ¿verdad? Talión suspiró derrotado. No puedes culparme por intentarlo. Y no, gracias. Preferiría que me pusieras en Hufflepuff o Ravenclaw. ¿Alguno de los dos dormitorios es de una habitación? Envíame allí si solo uno de ellos lo es. Slytherin tiene dormitorios con camas individuales. ¿Qué te parece? No, gracias. Me gustaría estar fuera del radar de Dumbledore tanto tiempo como sea posible antes de destruir su imagen benévola y manchar su reputación para siempre. Mira, incluso hablas como un Slytherin. Pero, por favor, mantén tus planes a un nivel que permita que Hogwarts sobreviva sin una pérdida total de reputación. No reveles rumores de que el director fue capaz de quitar todas las barreras de seguridad que impedían que ocurrieran los asaltos o alguna de esas otras tramas oscuras que lees en esos fanfics del señor oscuro Dumbledore. Bueno, eso depende. ¿Pudo cambiar las protecciones para peor? De hecho, lo era. Pero no en la medida que te imaginas y definitivamente no con objetivos tan malvados en mente. A pesar de todos sus defectos, se preocupa por el bienestar de los estudiantes. Puedo decirlo. Está bien, ajustaré mis métodos. ¿Puedo obtener algo a cambio? Jaja, ¿estás seguro de que no quieres ser un Slytherin? Tienes la ambición y la crueldad necesarias. Incluso tienes el linaje que te permitiría relacionarte bien en la guarida de las serpientes. Me mantendré fiel a mis condiciones y decisiones anteriores, así que no recibiré nada entonces. Bien. Ya sabes lo de la habitación de Rowena. Solo pide mi presencia 3 veces y apareceré. Recibirás un favor que no sea una espada y no podrás usarlo para pedir más favores. Es genial hacer negocios contigo. Todos ya están mirando, muchacho, le dijo el sombrero en su mente, y Talión miró a su alrededor. De hecho, las personas presentes lo miraban como a un animal del zoológico. Y vaciló un poco cuando vio una mata de pelo rosa brillante en la mesa de Gryffindor en lugar de la mesa de Hufflepuff. ¿Tonks no está en Hufflepuff? ¡Qué sorpresa! ¿Tonks? ¿La metamorfomaga? Era apta para ambas casas, pero estaba enamorada de un chico y lo siguió hasta Gryffindor. Sin embargo, resultó ser un tipo tonto y le rompió el corazón. ¿Eres un chismoso? Espera, ¿no dijiste que tenías que guardar secretos? Claro que chismeo. ¿Crees que los retratos y yo nos quedamos esperando con los pulgares en el trasero hasta que seamos útiles? Sabemos todo lo que pasa en estos pasillos. Y eso no era un secreto. Su amor platónico estaba literalmente pintado en su cara debido a su habilidad. Después de una breve contemplación, una pequeña sonrisa se formó en el rostro de Talión. Jeje, ya sé lo del favor entonces, necesitaré cada pieza de... Será mejor que, Ravenclaw. Gritó de repente el sombrero en voz alta e interrumpió a Talión antes de pedir algo tan escandaloso como lo que acababa de intentar hacer. Con suerte, se calmaría un poco más tarde y usaría el favor en algo más razonable. Dado que su conversación con el sombrero parlante fue una de las más largas de la historia reciente, la selección se encontró con un breve silencio que se convirtió en vítores emocionados de la mesa de Ravenclaw. Cualquiera que fuera esa conversación, la mayoría de los estudiantes estaban convencidos de que Talión tenía que ser alguien especial para hablar con el sombrero durante tanto tiempo. Con una mirada de disculpa hacia el profesor de transfiguración que lo miraba con una mirada severa y desaprobadora por perder el tiempo durante tanto tiempo, Talión se trasladó a la mesa de Ravenclaw y se sentó entre una gran variedad de mujeres jóvenes y guapas. La proporción favorecía en gran medida al género más amable, con casi 3 brujas por cada mago en los últimos años. En cuanto a sus compañeros de año, aunque la selección no se había realizado y era una apuesta segura que Padma seguía desaparecida, actualmente había 4 chicos con él: Terry Bott, Kevin Entwistle y Anthony Goldstein, quien más tarde se convertiría en prefecto en el canon. Por el contrario, ya había 4 chicas a pesar de que faltaban 2 en el canon.
Mandy Brocklehurst, Hermione Granger, Isobel McDougal y Sueli. Si nada cambiaba, Padma Patil y Lisa Turpin aún deberían estar seleccionadas para su casa. Y así fue, pero no antes de que el destino le diera una patada en la espinilla a Talión. Harry Potter también fue seleccionado para Ravenclaw. Cuando el sombrero anunció eso, un escalofrío le recorrió la espalda. Se suponía que debía formar el trío dorado con Hermione y Harry mientras estaba en Ravenclaw en uno de los planes de Dumbledore. ¿Cómo se adaptó Dumbledore al hecho de que Harry ya no estuviera inculcado con los valores de Gryffindor que lo convertían en el mártir perfectamente dispuesto y abnegado? ¿Intentaría el director, en cambio, influir en Harry con curiosidad académica o incluso con tutorías directas que le permitirían al niño que vivió contraatacar en lugar de resignarse a la profecía? Hay demasiadas posibilidades. ¿Por qué tuvo que venir a Ravenclaw? ¿Por qué no lo vi venir por su comportamiento distante? Debería haber ido a Hufflepuff. Oye, Talión, ¿no? Hay tantos nombres raros aquí para una bruja criada por muggles como yo, ¿tu nombre es latín? Preguntó una voz tranquila desde su izquierda. Talión miró y se sorprendió. No se dio cuenta en absoluto de que estaba sentado al lado de Hermione Granger. Al ver que la selección se había realizado con Blaise Zabini como último Slytherin y Ron Weasley convirtiéndose en Gryffindor justo antes de eso, la fiesta comenzó poco después de un breve discurso de Dumbledore que no cambió en nada el canon. Hasta las 4 palabras extrañas que muchos escritores de fanfics pensaron que eran los nombres de los elfos domésticos responsables de una de las mesas de las casas. En efecto, soy Talión, y sospecho que proviene de Talionis. ¿Estudiaste latín en la escuela, Hermione? Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de la niña por el simple hecho de que recordaba su nombre. Lo hice. Mis padres son dentistas y, aunque originalmente planeé una carrera diferente, la medicina estaba en lo más alto de la lista de posibilidades, explicó Hermione con calma, asegurándose de que su voz no interrumpiera a nadie más. Para Talión, una probable señal de que sufría de acoso escolar o, al menos, de acosadores que se ofendían por su voz de alguna edad. Ya veo. Bueno, sin querer ofenderte, pareces alguien que podría lograr eso, replicó el joven mago. Entonces, ¿sabes lo que es un dentista? Preguntó Hermione, pasando por alto por completo el cumplido o el insulto por el momento. ¿También te criaste con muggles? Sí, estuve 14 años en un orfanato de Londres. Aunque es muy probable que mis padres fueran mágicos. Al menos eso es lo que deduje de algunos detalles del comportamiento de la gente hacia mi nombre, respondió Talión con una sonrisa tranquilizadora para demostrar que, en efecto, no había intentado insultarla antes. Sí, lo es. Los McNairs están muy interesados en la superioridad de los sangre pura. No hay forma de que su padre no se haya acostado con una bruja sangre pura, interrumpió una voz grosera desde un costado. Uno que pertenecía a Anthony Goldstein. Supongo que tienes mala relación con uno de los miembros de mi familia, preguntó Talión con calma mientras unas cuantas personas más comenzaban a escuchar en la mesa. Puedes apostarlo. Mi padre trabajaba en el departamento del Ministerio para la Regulación y Control de Criaturas Mágicas, al igual que es monstruo Walden McNair. Durante años, ese sociópata abusó de mi padre y de sus otros colegas cada vez que tenía la oportunidad. Menos mal que finalmente estirara la pata. Talión ignoró los jadeos en la mesa y sacudió la cabeza un poco antes de replicar con calma. No solo nunca conocí al hombre porque la matrona del orfanato me dijo que me uní a ellos con apenas unos días de edad, no tengo ningún marco de referencia para nada de lo que acabas de decir. Heredé una pequeña bóveda por la que Walden McNair era demasiado tacaño como para pagarle ningún servicio, y eso fue todo. Aparte de saber el nombre de mi madre, ese es todo lo que sé sobre la familia McNair. La mayoría de las chicas inmediatamente comenzaron a mirar con malos ojos a Anthony por ser tan imbécil con una huérfana y por canalizar su ira hacia alguien que no tenía nada que ver con su rencor, o, mejor dicho, el de su padre. Pero más que eso, muchas personas ahora estaban intrigadas por quiénes eran sus padres. Esto comenzó con él hablando de sus padres y su probable herencia, después de todo. Sinceramente, Talión habría pensado que hablar constantemente sobre su estatus de sangre sería de mal gusto, pero a menos que esté en presencia de fanáticos de la sangre pura, el tema parecía bastante emocionante para los jóvenes mágicos. Él había compartido su título nobiliario o, más bien, su supuesto título nobiliario antes en el tren también bajo la insistencia de Terry Bott, y los gemelos Patil rápidamente también compartieron su herencia.
En cualquier caso, no sabría con quién se tiró Selena McNair o no para concebirme, la matrona solo sabía el nombre de mi madre por quien me colocó en el orfanato con una carta que le decía mi nombre en la oscuridad de la noche, terminó Talión con calma y respondió muchas preguntas no formuladas de los que escuchaban. Revelar el nombre de su madre abiertamente lo convertiría en un objetivo de la facción de los mortífagos después de lo que le sucedió a Walden McNair después de que la hija de Walden, su propia madre, desertara. Pero eso sucedería de todas formas. Su nombre no podía cambiarse, no antes de llegar a Hogwarts. Así que el secreto saldría a la luz en breve. Mejor hacerlo ahora y acabar con el asunto en lugar de mirar por encima de su hombro todos los días, preguntándose si alguien lo había descubierto o no. Talión se volvió hacia Hermione, quien a estas alturas estaba un poco incómoda por toda la atención que recibía su vecina de asiento y los dos continuaron donde lo habían dejado. Estudiar medicina es una vocación noble. He oído que podría ser posible recibir clases de las artes curativas de Poppy Pomfrey, la medibruja de Hogwarts, si tus notas son excelentes durante unos años, dijo con una sonrisa mientras miraba hacia la mesa del personal por primera vez para ver a la curandera en cuestión, a quien se identificó fácilmente debido a la cruz roja en su sombrero. Como una cruz roja de todas las cosas era el símbolo que usaría para mostrar su condición de curandera era una pregunta que Talión probablemente le haría en algún momento en el futuro. Hermione siguió su mirada y apenas pudo distinguir a quién se refería antes de volverse hacia Talión con un cierto brillo en los ojos. ¿Planeas obtener excelentes calificaciones?, preguntó la bruja de cabello tupido con una inclinación de cabeza curiosa. Hasta ahora, incluso en la escuela a la que sus padres la enviaron más tarde, donde otros deberían haber luchado por la excelencia académica, Hermione se sentía sola entre sus compañeros. Estaba aislada debido a sus pobres habilidades sociales y destacarse con calificaciones de 1 más en lugar de los 1 regulares que todos los demás recibían de alguna manera aumentó aún más la distancia entre ella y sus compañeros de clase. Sí, pero no para entrar en el mundo de la curación. Claro, los hechizos de primeros auxilios, como cerrar una herida sangrante, son algo que me encantaría aprender. Pero no, a partir de mi exposición inicial al mundo mágico, me gustaría aprender más sobre duelos y protección, respondió Talión mientras se rascaba la nuca con una expresión insegura. Y lo decía en serio. Eran 2 temas que le interesaban profundamente. Eso también influyó mucho en su deseo de ir a Ravenclaw en primer lugar. Todo dependía de lo buena que fuera la relación que pudiera establecer con Filius Flitwick. Ya veo, respondió Hermione con una pequeña sonrisa formándose lentamente en su rostro. Estudiante y competitivo, pero no vengativo ni autoritario. 3 años más en la escuela Muggle realmente le hicieron daño al gusano de los libros de Gryffindor, pensó Talión y continuó con algunas charlas amistosas con las personas sentadas cerca de él hasta el final del banquete. Después de otra advertencia del director de no morir en el 3er piso, lo cual por supuesto era una nota razonable para dar a sus estudiantes al comienzo de un período escolar, los prefectos reunieron a los de primer año y los llevaron a sus respectivas salas comunes. El llamador que custodia el dormitorio de Ravenclaw se volvería viejo muy rápido si lo mejor que se le ocurriera fuera. Corro pero nunca camino. Murmullo pero nunca hablo. Tengo una cama pero no duermo. Tengo una boca que nunca come. ¿Qué soy? Este acertijo no solo era innecesariamente largo si necesitabas orinar un poco o simplemente necesitabas agarrar algunos suministros que olvidaste, sino que también era una pregunta demasiado pintoresca. ¿Dónde estaba la lógica estricta si solo estás haciendo juegos de palabras con rimas? En cualquier caso, la respuesta, por supuesto, era Río y la mayoría de los de primer año la obtuvieron bastante rápido. Algunos, como Anton y Kevin, parecían pensar que esto sería una gran molestia en el futuro cercano, pero Terry y, especialmente, Hermione parecían intrigados. ¿Quién sabía cuánto tiempo pasaría hasta que ellos también se aburrieran de los constantes acertijos de lógica y los acertijos mágicos? El prefecto masculino de Ravenclaw era un mago mestizo de labios herméticos llamado Robert Hilliard que dejó que su colega hablara todo el tiempo después de presentarse con la menor cantidad de palabras posible. Al igual que antes, por alguna razón increíble, reveló su estatus de sangre sin que nadie se lo pidiera. Talión tendría que investigar por qué era así, porque estaba bastante seguro de que solo personas como Draco Malfoy lo mencionaban en conversaciones casuales como esa en la historia original. La prefecta femenina, tal como en el canon, era Penélope Clearwater, potencial futura novia de Perky Weasley, y según ella, la mejor estudiante de su año escolar 4 años y contando.
Por coincidencia, la joven bruja parecía casi una hermana pequeña del profesor balbuceo, incluso llevaba su cabello rubio recogido en una cola de caballo con un flequillo ondulado que enmarcaba su rostro al igual que el profesor de runas. Sus gafas de lectura redondas y sin marco eran una marcada diferencia entre las dos, aparte de su edad, pero aparte de eso, ambas eran igualmente bonitas y tenían temperamentos similares por lo que Talión pudo deducir en el poco tiempo que ella habló. Mientras les daba un resumen de las reglas y de la sala común de Ravenclaw, que de hecho contaba con una biblioteca con muchas notas dejadas por ex-alumnos de la casa, los chicos estaban pendientes de cada palabra que salía de sus labios. Talión estaba segura de que, si Penélope quería, tendría un gran futuro como maestra o profesora, a menos, por supuesto, que los chicos solo la escucharan o fingieran escuchar porque era bastante guapa. ¿Alguna otra pregunta?, preguntó finalmente mientras se encontraban cerca de la entrada con el tablero de notificaciones una vez más. Al ver que nadie levantó la mano, Talión lo hizo y formuló su pregunta. Escuché a algunas personas decir que había una especie de coro de ranas, un club de Gobstone y, por supuesto, Quidditch, pero ¿hay otros clubes? ¿Específicamente para ciertas materias o cursos preparatorios para profesiones?, preguntó Talión, ya que las actividades extraescolares apenas se cubrían en las obras originales. También escuché que el profesor Flitwick era un campeón de duelo condecorado. ¿Cómo se puede hacer para obtener sus instrucciones sobre la materia? Penélope lo pensó seriamente por un momento antes de responder. Han habido algunos clubes organizados por los profesores, pero solo anuncian los clubes que albergan después de la primera semana del año escolar. Los detalles se publicarán en el tablero detrás de todos ustedes. En cuanto a las credenciales del profesor Flitwick, de hecho escucharon bien. Nuestro jefe de casa es un mago notable con muchos logros, incluido el duelo como usted mencionó. El año pasado fue anfitrión del coro de ranas y de un club de supervivencia con el profesor Clegane, el profesor de cuidado de criaturas mágicas, pero no del club de duelo. En el club de supervivencia, les enseña ingeniosos hechizos para hacer que una noche no planificada en la naturaleza sea más fácil. Y lo volveré a hacer este año si el profesor Clegane no ha perdido su último miembro durante el verano, interrumpió una voz alegre detrás de los alumnos de primer año reunidos. Gracias, Penélope, por guiar a nuestros nuevos pajaritos. Algunos estudiantes mayores cercanos comenzaron a sonreír cuando el diminuto maestro de encantos llamó a los demás pequeños, pero nadie se rió del profesor que era solo un poco más alto que Patrick, el elfo doméstico de Talión. En caso de que aún no lo hayan adivinado, soy Filius Flitwick, su jefe de casa y futuro profesor de encantamientos. Estoy encantado de tenerlos con nosotros en la ilustre casa Ravenclaw, y espero que todos ustedes se conviertan en una gran bendición para todos nosotros, al igual que sus predecesores. En Ravenclaw, valoramos el ingenio y la creatividad. Ganar puntos de casa, en mi opinión, es secundario siempre y cuando cada uno de ustedes se esfuerce por convertirse en el mejor mago y bruja que puedan ser durante el año escolar mientras se aplican a nuestras enseñanzas y a la magia en sí, anunció alegremente el pequeño semigoblin después de subirse a una almohada y levitar en el aire para poder ver a todos los estudiantes. Y señor McNair. Aunque no pueda enseñarle todo el club de duelo debido a ciertas restricciones impuestas por la Junta de Gobernadores y el director, consideraré compartir algunas anécdotas o incluso ser su tutor completo, si considero que sus esfuerzos valen mi tiempo, ofreció el profesor de encantamientos con ojos brillantes mientras observaba al chico con la leve cicatriz sobre la nariz que estaba de pie junto al chico que vivía con la cicatriz en forma de rayo de aspecto mucho más peligroso cuidadosamente escondida detrás del flequillo del Salvador. Gracias, profesor, respondió Talión cortésmente con una reverencia apenas perceptible para mostrar su agradecimiento. Para sus planes, poder manejar magia de combate era primordial. No podía dejar al azar la posibilidad de aprender con alguien como Flitwick y su segunda opción, el profesor Snape, era mucho más difícil de persuadir incluso con toda la información de fondo que Talión tenía sobre él. Después de todo, chantajear a Snape era una forma segura de acortar su camino hacia la venganza. Y dado que la verdadera lealtad de Severus Snape era hacia sí mismo a pesar de ser un espía doble para ambos bandos, el joven McNair tendría que actuar constantemente y tener cuidado con sus palabras en presencia del maestro de pociones de Hogwarts. Flitwick era la mejor opción para él. En ese caso, lo único que me queda por hacer es decirte mi horario de atención y la dirección hacia mi aula, concluyó Flitwick, ya que nadie más tenía nada que preguntar, lo que desconcertó a Talión, y el semigoblin hizo exactamente lo que le dijo. 2 veces por semana, en una habitación justo al lado de su aula.
Era cuando estaba disponible para solicitudes y charlas casuales. Si necesitaban algo urgentemente, los estudiantes podían molestarlo en cualquier momento. Su habitación estaba en el mismo pasillo que la entrada a la sala común en el 5.º piso para ese propósito exacto. Todo lo que hizo después de eso fue llevarse al ilustre Harry Potter con él para tener algunas conversaciones personales. Talión no se dio cuenta de cómo se comunicaron para planificar eso, pero todos notaron que se fue con Flitwick, gracias a que era la celebridad del mundo mágico o, al menos, de la Gran Bretaña mágica. Entonces, todo lo que nos queda a Hilliard y a mí por hacer es llevarlos a sus dormitorios, dijo Penélope con una pequeña sonrisa y comenzó a caminar hacia el fondo de la habitación. Están separados por género y no podrán entrar al lado de las chicas, chicos, a menos que quieran quedar petrificados y ser llevados al pie de las escaleras para que todos se rían de ustedes. Hilliard, finalmente, sin decir palabra, los llevó a un conjunto de escaleras claramente marcadas como la entrada masculina a los dormitorios y comenzó a caminar hacia arriba. Talión contempló si las escaleras mecánicas mágicas serían su primer gran proyecto cuando vio que los de primer año estaban ubicados en la torre más alta, teniendo que subir otros 3 conjuntos de escaleras al igual que los de segundo año. En lugar de grandes habitaciones para grupos, los 5 chicos se dividirían en 3 habitaciones, 2 en cada una y un afortunado que dormiría solo. Los nombres estaban grabados en las puertas, y su puerta era la primera en el corto pasillo, pero su nombre no era el único que aparecía en ella. Tendría que compartirlo con Harry James Potter. Maldita sea, Dumbledore. Talión miró a su alrededor en su maleta por un momento para evaluar la situación y luego observó la habitación. Los 2 chicos compartirían un baño pequeño con 2 lavabos, una bañera y un inodoro. El dormitorio en sí tenía 2 cómodas camas tamaño queen en paredes opuestas con sus respectivos baúles al pie de esas camas, uno frente al otro. En la pared opuesta a la puerta había 2 ventanas tan altas como él que ofrecían una vista espectacular del lago negro y el bosque prohibido, con 2 escritorios justo debajo y estantes vacíos al costado de la ventana. La habitación prácticamente reflejaba un pequeño dormitorio perfecto, adecuado para sesiones de estudio tranquilas. Al ver que todo estaba en orden y apreciar la combinación de colores relajantes y los muebles de alta calidad, Talión regresó a la sala común para leer o tal vez socializar un poco más. En lugar de las notas de su madre, Talión sacó uno de los 2 libros que compró fuera del plan de estudios en Flourish y Blotts cuando fue de compras con el profesor Babbling. Life of a Magical Bachelor. Growing Use Old Charms for Men de Tatum Andrews. Se trataba de un libro escrito por un recién graduado de Hogwarts que estaba harto de que los magos escribieran libros, así que recopiló los hechizos para determinados temas y escribió estos libros de hechizos como si fueran libros de texto muggles. Eso se reflejó en sus ventas. Según el dependiente, fue uno de los primeros en comprar un libro de este tipo. El mundo mágico era una locura, pensó Talión en ese momento. ¿Por qué leer un libro en inglés antiguo con 60 páginas sobre cómo un mago venció a su rival mediante trucos y solo describiendo un hechizo en la página 61 cuando puedes conseguir un libro con un hechizo cada 2 páginas y nada más que instrucciones fáciles de seguir? En cualquier caso, el libro le dio a Talión todas las herramientas que necesitaba para cuidar de sí mismo mágicamente. Incluso cortarse el pelo y afeitarse estaban descritos en el libro con 3 hechizos para cada circunstancia posible. Este Tatum Andrews realmente sabía de lo que hablaba. Talión quería ver si había más libros que publicara durante su próxima visita a la librería. Al final, algunos alumnos de primer año siguieron su ejemplo y se sentaron en la sala común después de curiosear un poco por los estantes de libros que había a lo largo de las paredes decoradas. Todos tenían algo para leer frente a ellos, realmente eran Ravenclaw, todos ellos. Al mirar hacia arriba después de pasar otra página, vio a Hermione mirándolo por el rabillo del ojo antes de mirar rápidamente hacia abajo una vez más. ¿Algo en tu mente, Hermione? Preguntó Talión en voz baja para no perturbar la concentración de los demás. ¿Qué tipo de libro estás leyendo? Le preguntó finalmente con una voz tan suave como la de él. Oh, el profesor Balbucio me dijo que habría miles de libros en la biblioteca de Hogwarts, pero este es un libro publicado recientemente que dudo que llegara a la biblioteca. Sonaba increíblemente práctico y estaba escrito en un estilo mucho más de mi agrado que los otros tomos que hojeé en Flourish y Blotts. ¿Qué es lo que no te gusta de los otros tomos? Preguntó con una expresión curiosa. Muy poca información real por palabra. Hermione asintió antes de decir. Creo que debe haber algún tipo de conspiración. La mayoría de los libros son simplemente diarios disfrazados de alguna idea.
Todavía estoy tratando de encontrar un punto en común para ignorar las palabras de relleno o realmente encontrar un significado detrás de todas las anécdotas. Al menos los libros escolares reales son un poco mejores, pero leí una docena de libros más y solo empeoraron progresivamente. Dime cuándo lo resolviste, le dijo Talión con una pequeña sonrisa, sin tener en cuenta que Hermione acababa de admitir que había leído unos 20 libros enormes en menos de 2 meses desde su primera visita al Callejón Diagon. Había hecho algo similar con los libros que Patrick le había traído, aunque probablemente no con la minuciosidad y eficiencia de la bruja. Hermione, ansiosa porque tal vez había encontrado a su primer amigo en Hogwarts, respondió con un gesto exagerado de la cabeza y tarareando. Se sonrojó un poco porque su reacción fue un poco más enérgica de lo planeado. Talión mantuvo algunas conversaciones más educadas con sus compañeros de clases superiores antes de retirarse a su habitación. Harry seguía sin aparecer por ningún lado. Así que el joven McNair terminó sus rituales de higiene mientras probaba uno de los hechizos del libro que acababa de leer con un efecto decepcionante y se vistió para ir a la cama. No podía esperar para molestar al profesor Flitwick con sus innumerables preguntas. Talión, ¿verdad? Una pequeña voz finalmente lo sacó de sus cavilaciones mientras ordenaba sus libros en la estantería junto a su escritorio mientras ya estaba en ropa de dormir. Ah, el chico prodigio me honra con su presencia. ¿Todo bien? Harry entrecerró los ojos ligeramente ante su nuevo título antes de encogerse de hombros. El profesor Flitwick me hizo algunas advertencias sobre mi infamia. Finalmente, me contó un poco sobre mis padres. Por eso tardé tanto, explicó el niño que vivió en el menor tiempo posible. No te preocupes, Harry. No hace falta que me expliques nada. A mí también me encantaría saber de mi madre. Pero por los cuadernos que encontré sobre ella, no creo que haya dejado una expresión duradera en nadie más que en el profesor Slughorn, que ya se había jubilado como jefe de su casa, y tal vez en la profesora McGonagall. Probablemente probaré suerte después de nuestra primera clase con ella. ¿Tú también creciste sin saber nada sobre ella? Talión percibió la simpatía en su voz y pensó que también podría haber percibido un poco de añoranza. Pronto tendría que decidir si quería utilizar a Harry como peón, si quería hacerse amigo de él o si llegaría tan lejos como para convertir al niño que vivió en un aliado. Si conocía las maquinaciones de Dumbledore, probablemente Harry también querría vengarse de él y de Tom, igual que Talión. Pero el vástago medio huérfano de McNair también lo estaba arriesgando todo al apenas conocer las artes mentales. Su oclumancia estaba al nivel de un completo novato, y solo porque Walden McNair tenía un libro que daba una vaga introducción al arte esotérico. Añadir otra variable inestable que pudiera llevar a que lo descubrieran era muy arriesgado. ¿Y si Dumbledore ya había clavado sus colmillos en el chico y le contaba al director todo lo que Talión le contara? Esto requería una investigación delicada. Sí. Un dato curioso. Nacimos el mismo día, Harry. Sin embargo, mi cumpleaños coincidió con el probable fallecimiento de mi madre. La directora dijo que no podía tener más de una semana cuando me encontró en la puerta de su casa, y solo lo dijo cuando estaba borracha cuando me lo contó, quiero decir. Esa no es precisamente una mujer que cuente historias, el mismo cumpleaños, ¿eh? Dijo Harry con una mirada vacía. Ah, cierto. No es probable que haya celebrado ninguno de esos eventos antes. Te diré algo. Me das la impresión de alguien que creció sin hacer nada por ello. Lo mismo me pasa a mí. El orfanato apenas hacía nada por Navidad, a menos que viniera algún periodista de buscar una historia triste, y mucho menos por cumpleaños individuales. Me regalaron una bóveda con dinero cuando fui a Gringotts, y apuesto a que tú encontraste algo similar. El año que viene nos invitamos a un helado o algo así. Bueno, si todavía nos gustamos después de un año de compartir habitación. ¿Todavía te gusta? Preguntó Harry con una ceja levantada mientras enfatizaba el todavía. Ah, qué presuntuoso de mi parte. Por supuesto, podemos tomarnos nuestro tiempo para decidir si valemos la pena el tiempo del otro, respondió Talión con una voz un poco más fría de lo que había planeado. Soy maduro, ¿no? Supongo que todavía soy un poco infantil, después de todo. ¿Por qué me puse así? Pensó Talión con un gruñido interior. No quise decir eso, murmuró Harry débilmente y se vistió para ir a dormir en el baño mientras evitaba mirar cerca de Talión. Cuando las luces se apagaron, Talión finalmente habló una vez más. Buenas noches, Harry. No quise ser tan brusco. Ha sido un día largo y extraño para mí, noche, Talión, respondió Harry amablemente. No te preocupes por eso, lo entiendo.
En comparación con su cama en el orfanato, en su nuevo dormitorio Talión se sentía como si estuviera durmiendo en una nube. Cuando se levantó, 1 hora después de que saliera el sol, Harry ya estaba mirando por la ventana. Parecía que el niño que sobrevivió necesitaba un poco más de tiempo para adaptarse a las comodidades de su nueva vida en la escuela. Deberías ver a Madame Pomfrey, le aconsejó Talión con dulzura mientras miraba la piel expuesta de Harry que no había visto la noche anterior. Gran parte del daño que le hicieron se puede curar sin problemas. Harry se estremeció y rápidamente se bajó las mangas y se abrochó la camisa, cubriéndose completamente el cuerpo. Miró a Talión con cautela durante un rato antes de suspirar. No quise que vieras eso, susurró Harry. No te preocupes. Conmigo estarás a salvo. Yo mismo me quitaré algunas cicatrices a finales de esta semana, si Madame Pomfrey hace lo que creo que hace, explicó Talión encogiéndose de hombros y se bajó el cuello para mostrarle a Harry algunas de las cicatrices de quemaduras que se había ganado en el orfanato. Sin embargo, en su interior se encogió al pensar que Harry estaba cubierto de marcas permanentes en el cinturón. Y esas no parecían ser las únicas cosas que lo cubrían. Dudley y su pandilla se volvieron más violentos de lo que describen los libros, tal vez. Abusos físicos que llegaron al punto de azotarlos con fuertes cinturones en casa, además de eso. Supongo que tuve suerte si no tenemos en cuenta a ese conserje que me presionó para que dejara de robar comida. ¿Quién le roba comida a los huérfanos? Harry no respondió y Talión fue y se vistió con el uniforme escolar. Lo primero que voy a hacer es investigar pociones y tal vez rituales para mejorar el cuerpo. No soy muy fanático del ejercicio físico. ¿Te apuntas? Harry miró hacia Talión y vio su figura delgada mientras se abrochaba la camisa de vestir. No busco ponerme completamente musculoso ni ganar una fuerza mágica superior. Solo quiero más resistencia y un poco más de fuerza. Tal vez engordar un poco si la pubertad no ayuda, respondió Talión con facilidad encogiéndose de hombros y sacó su bolsa espacial extendida. ¿También tienes uno de estos? Si no, puedo llevarte los útiles. Ya tengo todos mis libros de texto ahí porque todavía no nos han dado el horario y no quiero subir más escaleras de las necesarias si resulta que nuestra primera lección es en la planta baja o algo así. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó Harry con curiosidad mientras el brazo de Talión desaparecía por completo dentro de la bolsa en la que normalmente debería caber poco más que su puño y un poco de su muñeca. Oh, lo encontré en la bóveda familiar. Harry adoptó una expresión de frustración por un momento antes de sacudir la cabeza. La bóveda a la que tuve acceso solo tenía oro. Una bóveda fiduciaria para herederos, lo cambiaría todo por algunas chucherías. Tal vez una carta. Talión tomó los libros y el caldero de Harry sin decir palabra y los metió en la bolsa, sin saber cómo responder a eso. Definitivamente no podía decirle que había estado estudiando los apuntes de su madre durante los 7 años de Hogwarts. Ya lo hice, ¿no? Está bien, no te enorgullezcas de ello y todo estará bien. Harry asintió y se dio una palmadita en la muñeca. Ollivander me dijo que comprara una funda. Lo mismo digo. ¿Dónde más la pondrías? Preguntó Talión con una mirada incrédula, aunque solo él sabía que estaba equipado con 2 fundas, ya que planeaba conseguir una segunda varita por si acaso en algún momento. Quiero decir, tal vez detrás de las orejas. Vi a algunas mujeres hacerlo así mientras compraban antes. Pero solo un idiota pondría la varita en, por ejemplo, los bolsillos de sus pantalones o algo así. Eso es como apuntar un arma cargada a tu trasero o a tus partes privadas, en realidad. Harry le dio una sonrisa alegre mientras asentía, pero no hizo más comentarios. Tempus, dijo Talión mientras hacía un 8 con su varita y sabía el tiempo que le quedaba para realizar sus esfuerzos mágicos. El desayuno acaba de empezar. Vámonos. ¿Ya sabes lanzar hechizos? Quiero decir que Tempus apenas es un hechizo. Si el libro del que lo saqué es cierto, un niño pequeño podría lanzarlo conociendo la palabra Tempus. Harry asintió con una mirada ausente. Los dos llegaron a la sala común y vieron a varias chicas de los años superiores preparándose para el desayuno. Finalmente, se encontraron con Hermione, Padma, Lisa, Mandy, Isobel y Sue, que se habían reunido. Parecía que, al contrario de lo que Harry y él intentaban, las chicas de primer año de Ravenclaw querían comer en grupo. ¿Te importa si los acompañamos? Bueno, en realidad solo estamos tratando de seguir a esos chicos de 6º año que están allí, pero no nos molestaría un poco de compañía. ¿Verdad, Harry? Preguntó Talión mientras se acercaban y recibió un asentimiento sin palabras de su compañero de cuarto. ¿Ustedes dos comparten una cama?
Preguntó Sue, una joven alta con cabello negro brillante y rasgos asiáticos, mientras se pusieron de pie al unísono. No exactamente. Compartimos habitación, pero hay 2 camas, bromeó Talion mientras se volvía hacia Sue con una ceja levantada. ¿Es diferente para vosotras, chicas? Sue se sonrojó un poco por su pequeño error y se negó a responder. Una escalera más abajo de la sala común, Mandy finalmente habló para romper el silencio que se cernía sobre el grupo. ¿No trajeron los libros de clase? ¿Están ansiosos por correr todos estos pasos para obtenerlos después de comer? ¿Tenemos clases inmediatamente después?, preguntó la chica morena con más pecas de las que jamás había visto en una persona. Talion juzgó que se veía linda mientras la miraba un poco más intensamente de lo que probablemente debería. ¿Tengo algo en la cara?, preguntó tímidamente y miró hacia otro lado mientras se pasaba el pelo largo y liso por detrás de las orejas pecosas para llevárselo hacia atrás. Sí, pecas. Pensé que se veían muy lindas, respondió Talion honestamente, lo que le valió un rubor que ni siquiera sus pecas pudieron ocultar. Y para responder a tu pregunta, encontré una bolsa con un amuleto de extensión en la bóveda de mi familia. La profesora Babling me recomendó que la llevara para mis útiles escolares, y llevo las cosas de Harry y las mías en ella. ¿Dónde está esa bolsa?, preguntó Hermione mientras se acercaba a Talion y lo miraba de arriba abajo. No veo ninguna. ¿Es invisible o algo así? No, se lo mostré a Madame Malkin cuando me hicieron la túnica y le pedí que cosiera un forro capaz de sostener la bolsa cómodamente. Ven, déjame mostrarte, explicó Talion con calma y abrió un poco su túnica para mostrarle lo que esencialmente era un bolsillo interior en el pecho con la bolsa colgando cómodamente allí. Probablemente podría guardar algunas de tus cosas para ustedes, chicas. Como los pesados calderos, tal vez. Las chicas le entregaron con mucho gusto sus calderos, que todas las chicas, excepto Isobel y Padma, llevaban torpemente en bolsas normales. La mayoría de los calderos también contenían algunos libros en su interior, pero como su bolsa tenía un amuleto ligero como una pluma, Talion no notó ninguna diferencia de peso. Todas las chicas lo miraron agradecidas una vez que terminaron de guardar su pesada carga, mientras que algunos estudiantes mayores miraron a Talion con una sonrisa cómplice. El truco más viejo del libro, pensaron la mayoría de ellas con una risa. Como tal, Isobel y Padma revelaron que ellas también tenían una bolsa expandida, pero la suya ya estaba completamente llena, por lo que no podían ayudar a sus compañeras Ravenclaw. La bolsa de Talion tenía mucho más espacio que la de ellas, probablemente porque las bolsas de las chicas se compraron con el propósito de guardar los limitados útiles escolares en mente. La bolsa de Talion era un artículo que Walden probablemente atesoraba o incluso heredó. Una bolsa digna de un señor de sangre pura. Harry se mantuvo solo todo el tiempo que estuvieron hablando, pero recibió la atención silenciosa de la mayoría de las chicas del grupo, especialmente de Lisa Turpin e Isobel McDougal. Isobel parecía una dama noble en ciernes, con un cabello negro elegantemente trenzado y rasgos faciales pálidos y aristocráticos. Lisa Turpin, por su parte, parecía la viva imagen de una chica de al lado. Al igual que Talion, tenía una nariz un poco más alta que la mayoría, aunque le sentaba igual a su rostro. Un rostro cubierto de algunas pecas, mucho menos que el de Mandy. Su cabello rubio rojizo estaba recogido en un moño desordenado. Ambas chicas le lanzaron muchas miradas al chico que vivió, aunque sus intenciones no eran del todo evidentes ni siquiera las mismas. Talion simplemente lo atribuyó a la condición de celebridad de Harry, no es que le importara si era literalmente cualquier otra cosa. En el desayuno, su horario llegó a manos del profesor Flitwick y le dio a Talion una ligera sorpresa. Se agregó la etiqueta mágica, un curso diseñado para aquellos que no crecieron en el mundo mágico. Y, solo aquellos que aprobaron con un tutor o uno de los pocos preescolares administrados por el ministerio, escuelas que se llamaban sí o escuelas preparatorias para jóvenes, estaban exentos de estos cursos si era necesario y, al igual que las lecciones de vuelo, no duraban todo el año. ¿Ya se habían tomado el IMP? ¿Algo así como la preeducación mágica involuntaria? Pensó Talion distraídamente cuando descubrió el misterio de por qué algunos de los otros estudiantes de primer año ya actuaban como si fueran amigos de toda la vida. Aparte de eso, su horario era el esperado para Talion, aunque tenía mucho más tiempo libre del que esperaba. Con 2 o 3 asignaturas optativas 2 años más tarde, eso probablemente cambiaría. Pero para este año, eran los mismos profesores como canónigo, los mismos cursos excepto etiqueta y, por lo que podía ver, aproximadamente la misma cantidad de tiempo libre para hacer lo que quisiera. Bueno, los deberes.
El horario era un poco diferente, aunque no sabía de memoria el horario de Ravenclaw según el canon, por lo que no podía estar seguro. Pero su primera lección resultó ser encantamientos junto con Slytherin, seguida de defensa contra las artes oscuras con Hufflepuff, luego almuerzo y finalmente etiqueta mágica antes de un largo bloque de tiempo libre y la cena.